Bueno, perfecto, nos encontramos en una tarde de marzo con una de nuestras visitas habituales, el profesor Ricardo Robles, amigo de esta casa, amigo de Chile, ya nos visita de manera constante y frecuente, así que muy contento de recibirlo nuevamente y de continuar con esta serie de conversaciones o de diálogos sobre derecho penal para nuestra comunidad. El profesor Robles no necesita una gran presentación, es un hombre que además de tener una gran cantidad de publicaciones, tiene una peculiaridad, y es que en los años que lleva dedicado al derecho penal se ha ocupado de una amplia cantidad de temas, cada uno de ellos con dos particularidades, con mucha profundidad y al mismo tiempo siempre con alguna visión un poquito innovadora. Comentábamos hace poco y era una característica que yo por lo menos he percibido en sus textos, que siempre uno cuando quiere buscar una tercera vía, un tercer camino, digamos, puede encontrar en él una apuesta sugerente en cada uno de los temas que aborda, y eso hace que sea una lectura y un aporte a la ciencia penal muy especial. Es distinta y por lo mismo muy valorable. Así que bienvenido, Ricardo, a esta conversación. Bueno, en primer lugar, yo te quería consultar por un ámbito que en general no lo destacamos mucho. Ricardo Robles inicia en esto a partir de la parte general. Él aborda el tema de la intervención delictiva, que es un tema característico y uno de los más característicos de la parte general. Pregunta: ¿es aconsejable iniciar el camino por esa vía o, como uno se lo encuentra incluso en la mayoría de los consejos del referente que es Alemania? No, tome un delito y ponga a prueba la parte general a propósito de un delito. ¿Qué ventajas y desventajas ve usted para quien se inicia en este camino, en uno y otro camino? Uno piensa de inmediato, la parte general es algo más difícil, los fundamentos, chocamos con la política criminal, que es algo mucho más intangible, chocamos con la necesidad de una abstracción mayor, son dificultades. ¿Qué ventaja? Podemos obtener una amplitud, puede que nos queden muchos temas sin ver. ¿Qué ventaja y desventaja, en su experiencia y en general, nos puede comentar, Ricardo, de esta perspectiva? Muy bien. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí en esta universidad, y sentado aquí charlando contigo sobre cosas que nos interesan a los dos, y supongo que a todo aquel que vea esta entrevista, ¿no? Efectivamente, esta pregunta que tú haces es una pregunta que tiene muchas aristas y que es muy interesante, porque de hecho no solo es interesante para el que se inicia en el estudio del derecho penal, concretamente con su tesis doctoral o bien con algún trabajo de investigación de los que hoy en día se hacen en magísters, etcétera. No solamente es interesante para ellos, sino que yo creo que en general es una pregunta que interesa a todo el penalista, ¿no? También, por tanto, a los ya, digamos, con experiencia en materia de investigación. Y es que lo que plantea esta pregunta tuya, en realidad, es un problema sobre el método, ¿no? Sobre el método. Mire, no me parece tan importante la elección de un tema dentro del ámbito de la parte general o de un ámbito de la parte especial, o a lo mejor un tema de carácter más político-criminal. Lo que sí me parece importante, lo que me parece auténticamente relevante, es el método conforme se aborda el estudio de ese delito, de esa institución de la parte general o de esa institución de la parte de la política criminal. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo al método que hemos utilizado y seguimos utilizando los penalistas como método que nos caracteriza para abordar los problemas jurídico-penales que requieren de una investigación seria y profunda en la materia. Ese método no es otro que el método dogmático. El método dogmático
es lo que debe de aprender a manejar una persona que se inicia en la parte general, en la parte especial o en la política criminal, y es un método que, como sabes, no es fácil de manejar porque tiene unas características muy concretas y requiere unos conocimientos muy específicos, pero ese es el instrumento que le va a permitir llegar a una serie de conclusiones racionales, todas ellas, y una serie de conclusiones que se mueven en el marco de un lenguaje común, que es el lenguaje de los penalistas, que llevamos utilizando desde hace más de 200 años, y que efectivamente va a garantizar que lo que diga esa persona que está investigando ese nuevo tema va a ser comprendido y recibido por un penalista español, por un penalista chileno, por un penalista alemán, por un penalista italiano, por un penalista austriaco y de tantos otros países que manejamos y compartimos ese lenguaje común, esa gramática, ese método que es el método de análisis jurídico-penal de los problemas, que es el método dogmático. Si quieres, después profundizo un poco más sobre el método dogmático, sobre cómo yo lo veo, pero déjame que acabe con la pregunta para ser más concreto. Decía que el método dogmático es el método que también tiene que manejar un penalista ya experimentado, no un penalista novel, sino un penalista que haya realizado investigaciones con anterioridad, porque de nuevo, ese es el método que nos va a permitir comunicar ciencia entre nosotros. El método dogmático no solo se tiene que utilizar al principio de las investigaciones de uno de la carrera, cuando se aproxima a los primeros problemas, sino que es la constante que debe seguir como instrumento de análisis en todo investigador. A veces sucede que los profesores, conforme avanzan en su carrera académica y bien tras muchos años de experiencia, digamos, relajan el carácter dogmático de su método y entonces, bueno, pues apelan a principios político-criminales o a argumentaciones más de carácter político-criminal, genéricas, abstractas, constitucionales. Todo eso está muy bien, y evidentemente no es algo que esté prohibido, sino que es complementario, se debe hacer, pero sin olvidar que lo que nos está caracterizando es siempre el método dogmático en todas las investigaciones que uno hace a lo largo de su trabajo, porque es lo que da mayor seguridad científica, certeza, racionalidad y, como digo, el lenguaje común a las investigaciones. El método dogmático se debe aplicar tanto en la parte general, cosa que es bastante obvia, pero también en la parte especial, y aquí es donde vendría la puntualización más, digamos, probablemente más interesante a la pregunta. La aplicación del método dogmático en la parte especial es efectivamente algo que no se hace muy a menudo. El análisis de los tipos de los delitos de la parte especial suele efectuarse, sobre todo en las investigaciones noveles, sobre la base de las clásicas preguntas que se plantean en los manuales, o los clásicos apartados que se plantean en los manuales: sujeto activo, bien jurídico, conducta típica, causas de justificación. Por tanto, un análisis muy lineal, muy aplicando lo que tú estás diciendo, la teoría del delito al estudio del problema de la parte, o al delito de la parte especial. Yo creo que el método dogmático va mucho más allá, no es eso solamente, no es coger el esquema o la pauta de la teoría del delito y ponerla frente a un tipo en concreto, sino que es algo más abstracto, más difícil y que requiere muchísima más elaboración. ¿De qué estoy hablando? Bien, el estudio de la parte especial, el análisis de los problemas de la parte especial, suele abordarse partiendo de la letra del legislador, las palabras utilizadas por el legislador, y entonces ahí aplicar las instituciones la parte general, que más o menos garantizan una interpretación de ese tipo. Eso ayudado con algún elemento externo, a veces se apela al uso ordinario del lenguaje o a algún otro método criminológico, por ejemplo, de análisis económico del derecho, que sirve para enriquecer y dar sentido a esas palabras que utiliza el legislador en la parte especial.
Bueno, de nuevo, no está mal, esto no es algo que deba evitarse, son aproximaciones desde otras perspectivas, que lingüística, metodológica, de análisis económico del derecho, político-criminal o bien criminológica, está todo muy bien. Sin embargo, el método dogmático, como digo, requeriría o requiere dar unos cuantos pasos más atrás. Más atrás, en concreto, más atrás de las palabras de la letra de la ley. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el legislador aborda este delito? ¿Qué es o cuál es la institución jurídico general implicada detrás de todo esto? Detrás del tipo de la parte especial. ¿Cómo abstraemos hasta llegar a los auténticos choques con instituciones generales del derecho penal, hasta llegar a enfrentarnos a las instituciones básicas del derecho penal, como son la imputación objetiva, como son la colisión de deberes, cómo juega en este tipo la idea de la justificación, cómo juega en este tipo la idea del riesgo permitido, cómo juega en este tipo la idea de la intervención de la víctima, el reparto de cargas entre autor, víctima, terceros, qué papel desempeña el derecho, el Estado regulando estas relaciones entre los particulares. Aquí detrás hay un derecho subjetivo o no hay un derecho subjetivo, qué significa que el patrimonio sea el objeto de protección. Por ejemplo, si fuera un caso de un delito patrimonial, se está en este caso protegiendo el patrimonio como unidad económica o se está protegiendo el patrimonio como, desde el punto de vista jurídico, de las expectativas que pueda tener el sujeto en relación con ese patrimonio, cuál es el concepto de patrimonio manejado en ese tipo delictivo, y por tanto ir construyendo de manera previa a las palabras de la ley todo una casuística, todo un sistema, toda una constelación analítica de casos, de problemas, de instituciones involucradas, de subgrupos en función de si hay posiciones de garantía o no hay posiciones de garantía. Estoy, digamos, imaginando estructuras de parte general, estructuras propias del método dogmático que hay que proyectar antes de pronunciarse sobre el sentido de la letra de la ley de un determinado tipo que, bueno, puede haber sido producto de una tramitación parlamentaria, digamos, más o menos afortunada y de, en definitiva, la casualidad. Estoy, por tanto, aludiendo al problema jurídico y jurídico-penal que está detrás de ese tipo de la parte especial. Quien así opera está aplicando el método dogmático, es decir, está abstrayendo y está partiendo de algo prepositivo, ese es el mundo del problema prepositivo, y a partir de ahí, a partir de esa sistematización y a partir, naturalmente, de cuestiones relacionadas con la legitimación de la intervención del derecho penal en ese ámbito en concreto, puede entonces proceder al segundo paso, que es el paso que normalmente es el único que se da en las investigaciones de la parte especial, pero que es el secundario, y es otorgar sentido desde el método dogmático a las palabras utilizadas por el legislador en concreto. Lo que no se puede, lo que no se debe hacer, ese es mi punto de vista, es empezar la casa al revés. Es decir, empezar analizando qué quiere decir no sé, perjuicio patrimonial en un tipo delictivo que de repente ha aparecido por ahí nuevo, ¿no? Bueno, porque el legislador ahí lo ha puesto, y ese perjuicio patrimonial interpretarlo con el diccionario de la Real Academia en la mano y alguna otra perspectiva de alguna ciencia auxiliar, sin antes haber construido toda, o haber reconstruido y haber estudiado toda la dogmática del perjuicio patrimonial en la parte especial, o en amplias partes de la parte especial que tienen toda, pues, una tradición y que apelan a esa idea de la abstracción prepositiva de los problemas y soluciones
desde el punto de vista del penalista. Ese sería para mí lo más importante en cuanto al método de estudio de la parte especial, que obviamente la parte general va de suyo, que tiene que realizarse de esa manera. No obstante, también estamos últimamente viendo investigaciones de parte general de diccionario en mano, y esto cada vez va siendo más frecuente, y me parece que hay que huir de eso, porque eso es lo que nosotros nunca hemos hecho en nuestros 200 años de historia, ¿no? Y de ahí que el método dogmático sea lo principal en la investigación que se inicia. Nosotros además en eso, varias preguntas, por la verdad son muchos los temas. Y claro, contamos con una formación y desde nuestros maestros respectivos en base a textos positivos bastante neutrales, lo que hacían más importante la tarea de construcción dogmática para racionalizar o intentar explicar en cierta medida, pero eso me anticipa de inmediato un punto y voy a tratar de someter a prueba lo que entiendo que define de buena forma lo que es nuestra tarea. Nosotros hasta ahora generamos un aporte desde esta visión dogmática, o se procura generar un aporte que ayuda a racionalizar el que esta normativa, digamos, tenga algún sentido, que ese sentido sea racional y que por ende la interpretación y aplicación que le demos a la normativa esté teñida con esta característica y logremos que los casos sean resueltos a fin de cuentas, o los conflictos sociales que comprometen al derecho penal sean resueltos de forma justa, de forma razonable. Ahora, hay varios, obviando obviamente lo que fueron las discusiones de los 70 o de principios de los 80, que sometieron muy a prueba, digamos, lo que es la pureza del método dogmático, dogmática abierta, dogmática cerrada, etc. Hoy día es más o menos claro que estamos en el primer universo, que no podemos, como tú decías, desconocer el aporte que nos generan unas miradas menos racionales, los fines político-criminales, etc. Pero hoy en día yo diría, voy a citar tópicos. La parte general hoy día se estudia a propósito de los ámbitos que parecen ponerla en tela de juicio, y eso hace que el derecho penal económico sea el principal referente, por ejemplo, para someter a prueba la parte general. Otro tipo de investigaciones más puras, por llamarlo de alguna forma, menos conectadas a una determinada realidad, cada vez son más escasas, lo que obviamente se enfrentan a este ámbito, que además parece poner contra la pared las estructuras clásicas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una apertura al mundo anglosajón, que nosotros mismos hemos ido incorporando, y no así del mundo anglosajón hacia nosotros, hacia el mundo continental, el mundo de tradición alemana, caracterizado un poco de la forma como tú describiste el método. Y su escuela misma ha mostrado en el último tiempo una apertura, digamos, incorporando dentro de los propios trabajos lo que es una forma de ver el derecho que es un poquitito, que tiene otro prisma. Estamos en procesos de integración, además, donde este choque en algún momento tiene que decantar en algo. Y el tercer tópico, bueno, cuando nuestras categorías le molestan mucho al legislador, y sin olvidar que el derecho penal es política, se las pone en el bolsillo, y las grandes distinciones o todas las páginas que hemos gastado en determinar criterios de racionalidad, por ejemplo, para distinguir formas de participación o para distinguir cuotas de responsabilidad o criterios incluso de imputación, se los salta de manera muy fácil con su pluma y escribe estas largas descripciones, digamos, que parecen abarcar a todo el mundo en igualdad de condiciones. Tenemos 3 ataques de la realidad a lo que es nuestra tarea. ¿Qué opinión le merece o cómo vemos esto en el futuro? Porque a fin de cuentas parecemos defensores de una estructura, y hay que cuestionarse un poco si tiene sentido la defensa, o si tiene alguna probabilidad de éxito incluso, para poder seguir desarrollando una tarea que yo entiendo que socialmente es relevante. Por algo nos siguen pagando un sueldo en ambos estados, y parece que en todo el mundo, por dedicarse a estudiar todavía esta disciplina. ¿Qué opinión le merecen estos? Puedo mencionar más ejemplos, pero doy 3 que son bastante conocidos y que claramente constituyen ataques frontales a la forma tradicional post-70 de asumir la dogmática abierta, pero a fin de cuentas un ejercicio dogmático. ¿Qué hacemos hoy día? Bien, si no recuerdo mal, el primer ataque que tú dices es el ataque en general al estudio de la parte general, ¿no? La idea de pérdida de peso de la parte general en el estudio o en los problemas prácticos
que interesan al penalista o en general a la sociedad. Bueno, yo creo que esto es creo que es un error, creo que es un error que puede tener una cierta justificación. Voy a empezar por la justificación. El desarrollo de la parte general del derecho penal en los últimos 50 años ha sido desorbitado, ha sido un desarrollo increíble. Se ha desarrollado a la perfección hasta los más mínimos detalles de la denominada teoría del delito y se han abordado cuestiones muy, muy complejas y se ha debatido y escrito mucho bueno, pues sobre el error de los presupuestos, objetivos de una causa de justificación, sobre la actio libera in causa, sobre la aberratio ictus, ¿no? Hay miles de páginas escritas, ¿no? Sobre estos temas con una fineza y una riqueza conceptual brutal, abismal, ¿no? Y esto pues ha llevado a lo que alguno denomina pues una hipertrofia del desarrollo de la parte general en relación con la parte especial o con otros ámbitos que pueden preocupar al penalista y a la sociedad en general. Esta es la justificación. La justificación del error inicial tiene, por tanto, que hacerse sobre la base de esta salvedad. Es que teníamos mucha parte general y se había descuidado un poco la parte especial. Hasta aquí me parece bien. Me parece bien que la parte especial se desarrolle con la riqueza, finura y profundidad con la que se ha desarrollado la parte general, siempre y cuando se aplique el método dogmático famoso, el método dogmático de desarrollo en la parte especial también, ¿no? Y bueno, esto quizás ha sido así porque también es cierto que hasta hace muy poco tiempo teníamos unas partes especiales que nos permitían el desarrollo, concentrarnos en la parte general sobre la base de los ejemplos clásicos del homicidio y de los delitos patrimoniales y de algunos que otros delitos contra la vida, ¿no? Actualmente tenemos unas partes especiales mucho más creativas, hipertrofiadas, con un derecho penal económico que irrumpe con muchísima fuerza y que, bueno, apenas da tiempo a uno estudiarse un tipo delictivo para que el legislador lo esté ya reformando otra vez o creando otros subtipos satélite en torno a ese tipo en aras a la prevención del blanqueo de capitales, por ejemplo, ¿no? Claro, esto efectivamente genera todavía una mayor descompensación, ¿no? Y que probablemente pues, requiera un desarrollo superior de la parte especial en detrimento de la parte especial. Dicho esto, ahora viene la parte del error. Lo voy a traer de nuevo a este punto porque ahí voy a volver a este mismo instante en unos momentos más. Muy bien. Pues dicho esto, hay que decir que el abandono de la parte general es efectivamente, a mi juicio, un error, porque el abandono de la parte general implica fundamentalmente el abandono de aquel método dogmático, o sea, del lugar donde se cultiva con mayor intensidad el método dogmático. La parte general es aquello que nos queda a los penalistas como nuestro y absolutamente nuestro e intocable en principio por el legislador, porque es allí donde se están debatiendo y donde se analizan los denominados presupuestos de la responsabilidad criminal, ¿no? Los presupuestos generales de la responsabilidad criminal. Y por tanto es donde se teoriza con mayor libertad y fuerza con el método dogmático, teniendo repercusiones sobre el resto de la actividad interpretativa de un penalista o de los prácticos, etc. Es, por tanto, la parte general el lugar idóneo para ponerse las gafas del dogmático y desde allí ver los problemas de la parte especial, ¿no?
Es exactamente ese el lugar. Y eso quiere decir que hay que tener siempre un ojo puesto en la parte general cuando se estudia la parte especial. Y hay que seguir cultivando muchos problemas de la parte general porque nos van a dar la clave para resolver muchas cuestiones de la parte especial. Y bueno, este es el punto que a mí me parece erróneo olvidarse. Ya está, ya tenemos una parte general construida, dediquémonos a la parte especial. No, la parte general no está construida, la parte general también es viva, también bebe de los inputs que recibe de digamos, el sistema jurídico o del sistema social en general, que hay muchas discusiones que no están cerradas, sino que siguen estando abiertas. Pienso, por ejemplo, en la actio libera in causa, que es un ámbito largamente discutido y sobre el que tendremos que discutir aún más y sobre el que su solución o sus soluciones posibles repercuten muchísimo en cuestiones de política criminal, por ejemplo, claramente. Entonces, bueno, esto de que tenemos ya una parte general preformada, cerrada, que viene del finalismo, del posfinalismo y que ya no hay nada más que decir al respecto, me parece que es un absoluto error. Lo que hay que hacer es dedicarse también a la parte especial, con un ojo puesto en la parte general y interconectar una cosa con la otra permanentemente. Y no lo olvidemos que no están cerrados todos los problemas de la parte general, ni mucho menos, ¿no? Puedo interrumpir un segundo antes de volver y casi me acerco al tercer tópico de inmediato, pero me sirve mucho el ejemplo del actio libera in causa, porque si uno analiza un poco, o uno trata de mirar con perspectiva, los principales desarrollos dogmáticos a través de la historia, partimos de la crítica, vinculada a aspectos político-criminales, culpabilidad, etc. Luego nos quedamos con algunos intentos de racionalización, y uno puede identificar una tercera etapa donde parece que ya, ante la evidencia de que en la práctica el resultado es el mismo, y no logramos tampoco arribar a una racionalización desde la crítica inicial, bueno, vamos tratando de encontrarle una justificación. Eso me da susto, porque ese camino, tratemos de buscar otro, pero ¿cuál es el resultado práctico al cual podemos llegar con nuestras construcciones? Yo lo entiendo y trato de dar una apuesta de solución, por ejemplo. No es que tengamos que tal vez cambiar un poco el eje y dejar de mirar hacia el juez, de hacer una conexión entre el texto positivo y el juez a partir de una construcción más sólida, sino que tenemos que apuntar más bien hacia el legislador, en lo que hoy día intentos hay, tibios, tímidos, tal vez no muy exitosos, pero muy recientes, digamos, alrededor del cambio de siglo, y parece que incluso se ha dormido un poco esa corriente. Y lo digo porque, bueno, hoy día tal vez contamos con la herramienta de un acceso más directo a los tribunales constitucionales, más allá de su bajo resultado práctico, digamos, pero tal vez una mirada estratégica a cambiar de referente pueda servir a que todo ese trabajo de la fase 1, digamos, de la construcción de una parte general que permita dotar de criterios de imputación razonable, entendiendo imputación algo amplio, digamos. No tenemos que decir, bueno, nuestro enemigo en el fondo es el legislador al que tenemos que tratar de alguna forma de contener, y tomo otro punto, el que había destacado en el desarrollo. Si detrás de un intento muy razonable, muy trabajado, de racionalización y de justicia, a fin de cuentas, el legislador se demora en esta vorágine pocos minutos en hacernos volver a, bueno, renunciemos y quedémonos con el tipo unitario de autor, porque la verdad no sacamos nada con hacer distinciones, no será el camino un poco más amplio, si quieren decirlo, para que no sea tan drástico, pero claro, nuestra tarea parece no llegar, digamos, no aprendemos en definitiva no logramos enseñar a nadar. ¿Dónde nadamos? ¿Qué sentido práctico tiene a lo mejor ahí hay nuevas esferas, pero mi tarea es poner un poco en los puntos extremos, digamos, la discusión. Sí, está bien. Voy a tratar de... Esto es un desarrollo del tercer ataque. Voy a tratar de vincularlo también con el segundo ataque que habíamos mencionado anteriormente, que es el ataque de la dogmática anglosajona. Veamos. Efectivamente, el dogmático se encuentra entre el legislador y el juez. Yo diría, tradicionalmente, ha estado mirando más al legislador que al juez.
Es decir, el ideal dogmático en el sistema de separación de poderes heredero de la Ilustración era tratar de influir sobre el legislador para que el legislador incorporara en las leyes los dictados de la dogmática, entendiendo por tales dictados los resultados, las conclusiones a las que llegaba la discusión científica en el momento que fuera. En algún punto incluso la dogmática, cuando no se había puesto de acuerdo, decía, bueno, sobre esta cuestión es mejor que el legislador no se pronuncie, o decida, una de las dos, o decida cuando es necesario hacerlo, cuando no queda más remedio, que el legislador decida, estas son las dos opciones que planteo, y esto es una cuestión de política criminal que el legislador tome partido, o bien que no decida y que sigamos discutiendo, y bueno, en fin, ya veremos a ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? Pero el ideal parecía ese, ¿no? Claro, al juez, en cambio, se le veía como aquella persona que tenía que recoger los dictados de la ley y aplicarlos al caso en la operación famosa de subsunción y poca cosa más. Esto cambia claramente, y no hace muchos años cambia, pero es cierto que cambia en la medida en que el legislador empieza a obrar por su cuenta, vamos a decirlo así, empieza a obrar por su cuenta. Se pone pantalones largos. Se pone los pantalones, sí, exactamente, le crecen las piernas, le crecen también los pantalones y empieza a tomar las riendas de una determinada política criminal y de la actividad legislativa. Sin hacer caso a la dogmática, o en todo caso sin más ataduras que las derivadas del procedimiento de deliberación y obtención de normas por los parlamentos. Digamos entonces que el legislador deja de ser un legislador ilustrado, ¿no? Y pasa a ser un legislador preocupado por cuestiones eficientistas, prácticas, por cuestiones relacionadas con la intervención del derecho penal en las necesidades sociales que fueran. Ese cambio de paradigma en el que todavía estamos hoy claramente inmersos y parece que va a durar bastante, le provoca al dogmático sin duda una perplejidad tremenda, porque claro, el dogmático acostumbrado, estamos hablando de hasta los años 80, 90, yo creo que aquí en España en España esto se ve de manera clara y a partir del Código Penal de 1995, en Alemania ya con anterioridad había habido reformas en materia de derecho penal económico, fundamentalmente las leyes de lucha contra la criminalidad económica o contra la criminalidad que se produjeron durante los años 80 claramente ya evidenciaban esa tendencia, ¿no? Y finales de los 70 también probablemente. Entonces, como digo, el dogmático ante esta situación, ante este nuevo agente en la producción jurídico-penal, nuevo agente, en el sentido no porque antes no estuviera, sino porque por su propia iniciativa realiza sus propias observaciones y sus consideraciones y llega a algunas conclusiones que pueden ser totalmente divergentes de las que habían llegado los dogmáticos, los estudiosos o la comunidad científica, vamos a decirlo así, ¿no? Y por tanto, con independencia de ella, actúa y actúa de manera vinculante para los jueces, genera una perplejidad al dogmático. Y el dogmático es entonces, en aquel momento, vamos a poner finales de los 80, finales de los 70-80 en Alemania y después en España en los años 90, empieza a resultar muy preocupado por la investigación de carácter político-criminal, porque lo que quiere hacer es seguir influyendo sobre el legislador. Y empieza a dialogar en términos político-criminales con el legislador, ¿no? Esa preocupación político-criminal del dogmático, que abandona un poco el estudio profundo de las instituciones y pasa a, digamos, a hacer de interlocutor del legislador, bueno, se ve de forma muy manifiesta, en España es algo muy patente,
y a mi juicio ha dado pocos frutos. Ha dado pocos resultados positivos, porque el legislador sigue haciendo lo que le da la gana. Sigue instalado en esa dinámica, que es una dinámica más política que criminal, y que por consiguiente apenas tiene interés en el conocimiento de las discusiones político-criminales, no ya más profundas, sino ya la propia discusión político-criminal en una comunidad determinada. Con lo cual, la desazón del penalista, ahora ya convertido en dogmático, convertido en político criminal, o en lo que haga falta, es múltiple porque nota efectivamente una falta de reflejo de los estudios en la actividad del legislador. Ante este panorama, que efectivamente cabe decir que es así, solo hay que ver cómo la moderna discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha traducido en un artículo en el Código Penal, el artículo 31 bis, del cual no está satisfecho nadie, no conozco a nadie que aplauda, ningún penalista que aplauda el artículo 31 bis, porque es un artículo que efectivamente tiene muchos defectos y que no obedece a un plan racional de actuación en la materia, planes racionales que sí existían entre los estudiosos, entre los penalistas que se habían ocupado de diseñar un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Bien, pues todo eso ha quedado ahí en el aire. El legislador ha incorporado un artículo 31 bis que tiene muchísimos problemas y que, como digo, no parece que obedezca a un patrón, a algo realmente pensado y bien pensado, como por otra parte debería ser, ¿no? Este es simplemente un ejemplo, pero como digo, la cuestión es que el penalista experimenta esa desazón y este legislador sigue, por tanto, su camino más político que criminal. Y nos encontramos ahora en un punto en el que efectivamente uno muchas veces se pregunta y se plantea, pues ¿para qué sirve todo esto si parece que la actitud de este legislador va a ser siempre la de hacer lo que le dé gana, con criterios a veces pues de puro oportunismo, a veces se denomina de punitivismo, populismo punitivo, o otros ismos que puedan estar instalados en el momento histórico correspondiente. Bueno, yo ante eso, mi única respuesta, mi única reacción es la reacción propia de quienes utilizamos el método dogmático. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que analizar la situación, hay que abstraerse de la situación y tratar de encontrar soluciones racionales a este problema que estamos planteando, ¿no? Y que nos permitan además derivar soluciones justas, que es lo que pretendemos. La situación es la de que efectivamente el legislador sigue su propio camino y ha habido una rotura del diálogo entre comunidad científica y legislativa. Bueno, esto puede parecer muy preocupante, pero lo que hay que hacer, más que preocuparse, es ocuparse de esta situación. Y esto significa que habrá que pensar o repensar cuál es el papel de la letra de la ley en la actividad del penalista y en la actividad del juez, porque esa es la figura que quizás ahora tenemos a la que tenemos que girar la mirada y empezar a dialogar con ella. No nos olvidemos que el juez es quien aplica la ley al caso, quien en el fondo se enfrenta con el caso concreto, quien dicta la sentencia y tiene potestad para ello. Esa potestad no la tiene ni el penalista, ni el estudioso, ni tan siquiera el legislador, sino solo el juez, quien en definitiva es el que está llamado a hacer justicia inmediata en el caso concreto. Yo creo que el redescubrimiento de la figura del juez y de la importancia que tiene la reflexión que conduce a la aplicación de una norma jurídico-penal y a la interpretación de esa norma jurídico-penal conforme a patrones de racionalidad y justicia, esto es la gran novedad que viene, o que es como consecuencia del abandono
del abandono, en términos, estoy diciendo un término quizás algo despectivo, pero gráficos, ¿no? Del abandono, de la búsqueda de esa legislación racional, justa, correcta, la búsqueda del derecho correcto por parte del legislador. Parece que el legislador lo del derecho correcto ya no le interesa el derecho en el sentido de un conjunto de normas que resuelvan problemas de manera pragmática y eficiente lo más rápidamente posible. Da igual si esas normas son incoherentes entre sí, ahí las lanza, las deja en el mundo de los códigos penales, en el mundo de las normas, y naturalmente esa dejadez, esa actividad frenética legislativa de hay que hacer algo y respondamos de alguna manera, ahí queda eso, y en principio yo, legislador, me lavo las manos y cumplo con mis votantes. Eso es lo que hay que reconstruir, volver a racionalizar, y eso ahora está en manos del científico, sigue estando por tanto el científico, el penalista ahí, que tiene que reconstruir todo eso, y su interlocutor ahora ya no va a ser el legislador no quiere entrar en este juego, va a ser el propio juez. De tal manera que el legislador nos deja una serie de normas allí puestas, cada vez con conceptos más indeterminados, más abstractos, conceptos que no se entienden, que no obedecen a un programa pensado, son los que le van a dar su campo de juego y nos dan un campo de juego amplísimo. Afortunadamente, un legislador que fuera un legislador desordenado, despreocupado por la justicia y la racionalidad, que además diera normas muy precisas, esto sería ya un caos, un desastre. A eso no hemos llegado, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente el legislador deja un campo de juego en programas normativos muy determinados, muy abiertos, muy vagos, que hay que dotar de sentido, y en esa reconstrucción a la luz de las ideas de racionalidad y justicia interviene el científico e interviene el juez, fundamentalmente. Con lo cual ahora, curiosamente, el principal interlocutor del científico, el penalista, ya no va a ser tanto el legislador. Siempre, evidentemente, existe la pretensión de que el legislador acoja o adopte o mejore o rectifique, cosa que en derecho penal suele ser bastante difícil, sobre todo, al menos que no escuche. Sobre todo la palabra rectificar es difícil en un legislador, pero bueno, ahí está, y sobre todo, fundamentalmente, ahora se trata del discurso, construyéndolo junto con el juez, o de esa dogmática, digamos, que busca la complicidad del juez para recomponer la racionalidad legislativa. Yo creo que ese campo es el campo que está ahora mismo abierto, es un campo que a mí me parece muy interesante en la medida en que se recobra esa figura del juez. El juez realiza, es algo más que la boca que pronuncia las palabras del legislador, ¿no? El mero transmisor entre el justiciable y el legislador. Es algo más que eso, evidentemente. Es una instancia que tiene que hacer justicia, y que para hacer justicia hace falta que tenga un programa de justicia y un programa de recomposición racional de las decisiones de imputación, de responsabilidad penal, etc. Va a ser el juez, van a ser los jueces quien en el fondo construyan, o mejor dicho, reconstruyan el desafortunado diseño del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en eso estamos ahora unos cuantos penalistas en España, yo diría muchos penalistas en España, tratando de dar un sentido a todo eso y manifestarles a los jueces que esta sería la manera lógica, coherente, racional de establecer responsabilidad penal a las personas jurídicas, con independencia de lo que haya dicho el 31 bis, con independencia que significa que no al margen, completamente al margen de lo que haya dicho el 31 bis, pues porque necesitamos algún tipo de anclaje en la letra de la ley para poder salvaguardar el principio de legalidad. Pero veamos qué podemos hacer con esto. Pero veamos a ver qué podemos hacer con esto. Y quizás cuando el juez dice las personas jurídicas serán hechas penalmente responsables, a lo mejor ese penalmente responsable, esta es una opinión personal mía, que seguramente ya habrás escuchado en alguna ocasión, ese penalmente responsable significa una cosa distinta de cuando se aplica a las personas físicas, ¿no? Pese a que la palabra es idéntica, hay que dotarle de un sentido
ámbito y de un contenido racional, y probablemente no sea racional decir que penalmente responsable lo es tanto una persona física como una persona jurídica. Un segundo y con esto acabo el discurso, porque lo conecto con el segundo ataque, el del mundo anglosajón. Bueno, porque en la medida en que esto en la medida en que esto tiene que ver, fíjate que estamos hablando de una mirada, de un giro de la mirada hacia el juez, ¿no? Precisamente algo que a los anglosajones están muy acostumbrados, les sale por naturaleza, ¿no? Bien, pues yo creo que en esto tenemos un gran punto en común y sin duda creo que podemos andar de la mano, los anglosajones y los penalistas continentales, porque de lo que se trata ahora es de ofrecer argumentos, es de ofrecer construcciones, es de reconstruir racionalmente un sistema general de imputación de responsabilidad penal y teniendo como interlocutor al juez. Esto, como digo, me parece hasta cierto punto una de las cosas buenas que tiene la actual, digamos, coyuntura legislativa en el continente, ¿no? ¿Significa esto que vamos a acabar haciendo lo que han hecho siempre los anglosajones, esa especie de argumentación más bien tópica, desordenada, poco sistemática, en todo caso poco preocupada por las cuestiones de construcción abstractas del sistema, etcétera? Bueno, yo creo que no. Creo que no por lo siguiente. No porque no exista esa tentación que puede existir en el penalista continental, sino porque precisamente el camino que van a recorrer o que están empezando a recorrer los anglosajones es el inverso. Es decir, los anglosajones en su trayectoria como estudiosos del fenómeno punitivo, es cierto que han partido de premisas completamente distintas y que no, a diferencia de lo que ha sucedido en la Europa continental, no han tratado de desarrollar sistemas deductivos basados en consideraciones filosóficas o abstractas, sino que han ido mucho más a la argumentación tópica en función de las decisiones y los casos jurisprudenciales. Es cierto que esa ha sido una constante en el mundo anglosajón. Sucede que en mi opinión y por lo que yo estoy observando cada vez más, esta situación se está transformando. Es decir, observo y detecto en el mundo anglosajón una tendencia a reconstruir de manera también filosófica, o en todo caso basada en fundamentos no estrictamente argumentativos ad hoc de un caso, el sistema general de justicia penal, el sistema general de la imputación de responsabilidad. Detecto esta tendencia que me parece que no va a ser menor, sino que va a ir cobrando cada vez más importancia, y aquí citaría naturalmente a autores que ya iniciaron este camino hace muchos años, Fletcher, como bien conoces, pero a otros que buscan permanentemente esa vinculación entre la construcción de un sistema de imputación racional y las reglas que deben regir esa racionalidad, que son reglas de carácter más bien metajurídico, vamos a decir, filosófico en general, ¿no? Filosófico político o filosófico general, ¿no? Aquí cabe hablar de Paul Robinson, sin duda, cabe hablar de Alan Bratner, que es uno de los penalistas que hace poco he descubierto, americanos, que tienen esa preocupación por la reconstrucción desde arriba del sistema en general. De Duff, sin duda alguna, otro de los penalistas que viene claramente vinculando cuestiones filosóficas con cuestiones prácticas de imputación de responsabilidad, y de tantos otros, ¿no?, que me parece que van avanzando en esta dirección. ¿Quiere esto decir, y quizás esto sea otra vez ir en contra de la doctrina mayoritaria, que en este momento ve esa especie de choque de culturas continental y anglosajón, con una mucha especie resignación de batalla que se está
está librando aquí, que al final todos creen que van a ganar los anglosajones, porque además toda esta batalla se libra en la Corte Penal Internacional, y va a ganar el sistema anglosajón, porque el sistema anglosajón, por su simplicidad y por su vocación argumentativa, práctica, va a desatender las cuestiones sistemáticas y de construcción propias del mundo continental, y que por tanto la dogmática penal alemana ha perdido completamente su sentido, de corte alemán, digamos, la que proviene también de los países latinoamericanos, pero que está inspirada de corte alemán, ha perdido completamente su sentido, porque la batalla está perdida gracias a que los americanos, bueno, pues están, digamos, invadiendo el territorio de lo internacional, en sentido amplio. Bueno, pues yo de esto opino lo contrario. Opino directamente lo contrario. Mi punto de vista es precisamente que los americanos están acercando posiciones a la construcción sistemática, racional del derecho penal. Y esto creo, además, que no podía ser de otro modo. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, si nos vamos al método dogmático, como esencia, si nos vamos a la idea del método dogmático, ¿esta idea cuál es? Pues la reconstrucción racional, la pura, desde la racionalidad, desde la comprensión del hombre como ser humano que actúa en sociedad y que convive con otros seres humanos y que se dota de una serie de reglas y de normas para regular esas relaciones sociales, partiendo de esa idea básica que además está alineada con tintes filosóficos de los sistemas kantianos, hegelianos, que son los que los grandes sistemas que se han preocupado de reflexionar sobre el fenómeno de la convivencia entre los ciudadanos y el Estado desde un punto de vista jurídico-penal, de la fundamentación y de la justificación del castigo, también desde un punto de vista abstracto y filosófico. Bien, pues si eso es el método dogmático, si esa es la esencia del método dogmático, ¿cómo no se iban los anglosajones a aproximar a eso? Es decir, si el método dogmático es una construcción racional que pretende hacer justicia, ¿por qué los anglosajones no se iban a aproximar a eso? Y si el método dogmático es esto que estoy diciendo, ¿por qué los resultados a los que deberían llegar los anglosajones son distintos de los que deberíamos llegar los penalistas continentales o los latinoamericanos de corte continental? ¿No estamos hablando de racionalidad del ser humano? ¿No estamos hablando de fundamentación racional del castigo y de la imputación de responsabilidad en sociedades que no son sociedades que pertenecen a distintos planetas, sino de un mismo planeta? Luego, las conclusiones de cualquier análisis racional debían ser muy parecidas. De hecho, leía hace poco en un penalista norteamericano, canadiense concretamente, un capítulo dedicado a la atribución de responsabilidad penal, donde estaban puestas, con palabras americanas, evidentemente en inglés y no en alemán, las mismas frases que pondría cualquier manual de derecho penal sobre la teoría de la imputación objetiva. Si decimos, no, los continentales tenemos la teoría de la imputación objetiva, los americanos no tienen la teoría de la imputación objetiva, no saben lo que es esto, ¿saben lo que es esto? No, claro que lo van sabiendo poco a poco, van sabiendo qué es lo que significa un juicio ex ante emitido por un observador objetivo imparcial situado en la posición del autor. Esto está en un libro americano que he leído recientemente, con estas palabras. Claro, lógicamente, lógicamente tenían que llegar a eso. ¿Cómo no iban a llegar a eso? Claro, ¿qué faltaba? Faltaba quizás ese desapego del caso concreto, ese desapego de la tradición más típicamente americana, anglosajona, y el salto a la construcción de teorías. Esto es evidente que no sé por qué razón no se ha ido produciendo a la misma velocidad que en el ámbito continental, pero está claro que se está produciendo y que llegará a producirse y desarrollarse todavía más. Bien, pues cuando esto esté a pleno rendimiento en el ámbito anglosajón, las conclusiones que saque un penalista americano y las que saque un penalista alemán o chileno van a ser o tienen que ser exactamente las mismas, porque de lo que hablamos es de la gramática, y aquí tomo la
expresión de Fletcher, que tan afortunada ha hecho, y me parece tan gráfica. Si hablamos de gramática, la gramática es una gramática universal, puede haber ciertas particularidades, pero esa gramática es universal, a la que también, por supuesto, aportan los penalistas americanos. Sucede que el ámbito continental, el ámbito alemán en concreto, bueno, pues esa gramática lleva muchos años de desarrollo, es evidente, pero en ambos lugares deberá confluir tarde o temprano. Luego la aproximación luego la situación, mejor dicho, el conflicto que está visto por algunos penalistas, además muy próximos a esta casa, como un conflicto en el que gana el lenguaje anglosajón. Mi opinión es exactamente la contraria. No hay conflicto, y no solo eso, sino que la aproximación es siempre hacia la abstracción, hacia la racionalización y al cultivo de la gramática, cosa que llevan haciendo los alemanes desde hace mucho tiempo. Como mi tarea es que sigamos el problema. Sí. Una reflexión, tomando como presupuesto, digamos, el pronóstico que nos acaba de compartir, que la verdad parece bastante bien defendido, además, y como siempre desde una tercera mirada. Y tal vez tiene que ver un poco con una reflexión más egocéntrica, más egoísta. Si uno mira, por ejemplo, que en materia de imputación subjetiva, cuando uno trata de sistematizar o racionalizar las construcciones americanas, o anglosajonas en general, las distinciones que nosotros recién somos capaces de ver y las falencias que somos capaces de ver en los últimos años de estos 50, que tú dices que la dogmática, con bastante razón, ha cobrado un desarrollo vertiginoso, y que nos llevan a decir, bueno, nuestras tradicionales distinciones son incapaces de captar esta riqueza de la realidad, y por ende parece que hay una categorización nueva que podemos introducir y que nos dota de mayor racionalidad al sistema. Pero si miro el mundo americano y me doy cuenta que ya de por sí distinguen al menos 5 categorías, todavía nosotros no nos aproximamos. O que, por ejemplo, una amiga de tu casa universitaria también inicia el tratamiento un poco más en serio, junto con trabajo de Struenzer en materia de delito de tenencia. Y que también es un concepto que uno identifica en el mundo anglosajón desde hace mucho tiempo. Y ya con... Entonces, aquí a la mirada egocéntrica, si nos sumamos en un punto común, como que vamos a perder. Me refiero a que podemos llegar a las mismas conclusiones, pero parece que nuestro método hace que vayamos más lento, por algún motivo. Porque la riqueza de lo tópico aparentemente nutre a aquel que ahora pretende ordenarla y sistematizarla de una variedad del caso a caso que, claro, sentado imaginando y aplicando racionalmente los criterios y los principios, o la orientación, o una determinada orientación filosófica o de construcción a la realidad, bueno, evidentemente esta realidad va a ir cada vez presentando desafíos nuevos y nos vamos a ir aproximando a ello en la medida que se nos produzcan. Sin embargo, el mundo anglosajón parece que ya cuenta con una batería de la cual obviamente vamos a tener mucho que aprender, pero que nuevamente en cierta medida también lo hace ganar. No sé si logro transmitir mi inquietud. Lo hace ganar porque parece que el planteamiento tópico a la larga generó para el desarrollo de la idea y de la propia sistematización una riqueza a la cual todavía nosotros no somos capaces de llegar. Lo menciono como una reflexión frente a lo que tú planteas, porque incluso mirando el ejemplo de la imputación objetiva, que uno de los ejemplos que nos acerca al casuismo, vamos descubriendo literalmente criterios y distinciones a propósito de la necesidad de ir solucionando casos reales para los cuales la dogmática tradicional no es suficiente. Y mi pregunta es si el problema está en la dogmática como mecanismo, y la podemos separar de lo que es la construcción de un sistema, llegar también, porque todo esto implica redefiniciones. Si la dogmática se va a acercar, y si a la larga ha sido un camino más lento. Yo entiendo que son reflexiones y que todas obviamente ponen en aprieto, pero siguiendo un poco con el presupuesto que tú planteas, sí, ¿cuánto de eso eventualmente puede haber de cierto, digamos? Sí, no, yo creo que hay mucho de cierto en eso. Vamos a ver, mis anteriores reflexiones, lo dicho hasta ahora, se referían fundamentalmente a esa parte tan nuestra, tan continental, que es a la construcción general del sistema, el sistema de la teoría del delito.
no se referían tanto a las soluciones político-criminales o a las instituciones político-criminales a las que se han llegado en los Estados Unidos y a las que se pueden llegar o se han llegado también en Europa. Desde este segundo punto de vista, es cierto que los americanos y los anglosajones en general tienen una amplísima experiencia en el desarrollo de mecanismos político-criminales para la prevención del delito. Y que, por consiguiente, bueno, pues en materia, por ejemplo, de delitos de estatus, delitos de posesión o de medidas para controlar la peligrosidad de los delincuentes imputables o inimputables, da igual, bueno, han desarrollado una batería de sistemas, de medidas de amplísimo alcance, muy diversas, han ido probando diversas estrategias, algunas han funcionado mejor, otras peor, han fortalecido aquellos puntos en los que el sistema no era suficientemente eficaz. Realmente allí ha habido una, vamos a decir así, una actividad político-criminal que no siempre viene de la mano del legislador, sino, como sabes, de los jueces directamente, bueno, muy intensa, probablemente mucho más intensa que la que haya habido aquí en el continente, en el derecho penal continental. Y de eso, claro que debemos de aprender de la experiencia de otros países, probando ciertas instituciones. Bueno, yo no sé si ese es un aprendizaje al cual los tengamos que aplicar mucho, porque estas instituciones llegan igualmente, de una manera u otra, van llegando y se plantean pues los three strikes famosos, y en el Código Penal español pues estos three strikes no llegan con la dureza del ámbito anglosajón, pero llega a manifestarse en la última reforma del Código Penal ya directamente bajo la previsión de que 3 faltas se convierten en un delito, 3 faltas cometidas en el plazo de un año se convierten en un delito de hurto, por ejemplo, por tanto se produce esa situación, digamos, de hiperpunitivismo, ¿no? Por lo tanto, llegan estas instituciones. Yo creo que efectivamente merece la pena tener esa mirada puesta en el mundo anglosajón para advertirnos y tener muy clara cuáles son esas experiencias. Ahora bien, dicho esto, tengo que decir que efectivamente la razón que tú aducías, y es que la dogmática provoca que la incorporación de estas nuevas formas de derecho penal se haga de manera más lenta en el mundo continental, pues esa frase, esa afirmación tuya me parece esencialmente correcta. Pero es que además eso no me parece negativo, me parece en general positivo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente cualquier tendencia que normalmente es punitivista, nueva, de reacción frente a los nuevos fenómenos, que suele ser la primera reacción, suele ser una reacción con más derecho penal y más intensidad, en todo caso, más intensidad punitiva o más tipos delictivos, como primera reacción para, vamos a decir así, proteger a la sociedad, proteger los bienes jurídicos, etcétera. Bueno, esa reacción tiene que pasar por un filtro, y es el filtro de la dogmática penal, tiene que pasar el filtro de la reflexión, no solo de la reflexión constitucional, sino de esa reflexión provocada o producida desde dentro, desde aquellos que estudian y hemos estudiado el sistema, desde el sistema mismo, desde nuestra tradición, porque no olvidemos que eso es una figura que viene de fuera y se incorpora en una tradición determinada con unos presupuestos, con unas reglas, con un sistema de concebir
la atribución de responsabilidad penal, que puede no encajar bien, o que en todo caso habría que matizar, o que en todo caso habría que incorporar ciertos aspectos, pero no otros, porque esto no se aviene con nuestra tradición jurídico-penal. Bueno, ese análisis que puede proporcionar la dogmática, que es un análisis de reflexión, de sosiego, efectivamente, y en todo caso de incorporación a nuestra tradición, es en todo caso, a mí me parece positivo. Yo no creo que en ningún caso se puede decir que una ausencia de precipitación en la incorporación de figuras delictivas que suelen ser para castigar más, no para castigar menos, sea negativa. La ausencia de precipitación nunca es negativa cuando hablamos de derecho penal. Precisamente, y menos en el contexto actual. Menos en el contexto actual. Precisamente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas tenemos un ejemplo. Lo que se ha producido aquí es una absoluta precipitación, un querer ser más modernos que los más modernos e incorporar en un cuerpo, en el Código Penal, que para nada tiene o casa con esa filosofía de responsabilidad penal de las personas jurídicas, una especie de cuerpo extraño que veremos a ver cómo lo engullimos para que esto no sea, bueno, pues eso, un exabrupto que no se comprenda en una tradición jurídico-penal que en fin, no se trata de dinamitar, no se trata de dinamitar porque no creo que se haya producido ninguna revolución social que obligue a cambiar las bases de nuestra reflexión sobre el derecho penal, ni sobre el principio de culpabilidad, ni sobre esas otras cosas que tenemos tan asentadas y tan arraigadas desde la Ilustración. Que yo sepa, no se ha producido una revolución, la revolución de las personas jurídicas en los últimos 5 o 6 años, que es el tiempo en el que se han barajado los proyectos de reforma y el anteproyecto que finalmente fue ley orgánica, como para justificar un cambio en España al respecto de semejante intensidad. Y por tanto, ahí, ¿qué es lo que no se ha hecho? No se ha hecho reflexionar con calma sobre esto. Oye, los alemanes llevan pensando y dándole vueltas a si sí o si no la responsabilidad penal de las personas jurídicas muchísimos años, décadas llevan. Y no han optado por una solución drástica, pues porque, pese a que hay algunos partidarios, hay muchos que piensan que no es necesario, que con lo que ya tienen es suficiente, que no hay una necesidad de introducir cuerpos extraños en el Código Penal y que nuestras bases siguen siendo exactamente las mismas. Bien, pues eso es lo que en realidad tendría que haberse producido en España, donde no había ni tan siquiera debate alguno sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas hace 10 años. Apenas había un debate, y en todo caso el debate estaba completamente decantado por ser muy cuidadoso, efectivamente introducir algún tipo de medida, algún tipo de consecuencia para tratar de prevenir el delito en la empresa, pero desde luego no la responsabilidad penal directa. Esto ha sido un boom que, como digo, casa mal con nuestra manera de comprender el derecho penal hasta ahora, y por tanto vamos a tener que encontrar soluciones al respecto. Pero por eso creo que es positiva la dogmática, siempre y cuando, claro, se le haga mínimamente caso a la dogmática. O logremos encontrar un espacio donde no haga el caso. Así. Solo por tema de tiempo, pero y lo conecto con el punto que acabo de tocar. Nosotros tenemos una tradición y a veces los avances tienen que ver también con rescatar un poco los eufemismos que están detrás de nuestras tradiciones. Menciono nuevamente un tópico, y esto es para hacer más rápido solamente la intervención, pero pena, medida de seguridad, culpabilidad, peligrosidad. Los mismos anglosajones dicen, bueno, ¿para qué distingue? Si la larga siempre estamos hablando de lo mismo, y lo que usted hace a fin de cuentas es ahorrarse problemas de manera sencilla con etiquetas, digamos, algo ya que vamos a cumplir 100 años de denuncia, digamos, desde Colrao. Bueno, ahí hay tal vez también que buscar nuevos caminos, pero es un punto donde nuestra tradición más bien lo que ha hecho es encubrir un problema, y parece que va siendo tiempo también de que, a propósito de estas presiones, nos vayamos haciendo cargo de esos problemas. Lo conecto con el segundo ámbito que tú destacabas. Bueno, ¿hasta dónde la culpabilidad definida en términos de persona natural también no pasa a ser uno de esos eufemismos? Y ahora estamos hablando de instrumentos de prevención del delito, en esencia,
y eso hace que hoy día, entre comillas, más allá de las discusiones y conveniencias, ante un problema político-criminal, una respuesta político-criminal que tiende a ser masiva, solamente un salvavidas, digamos, una salvaguarda en mi caso personal, porque yo creo que esto las personas jurídicas no es más que un invento político-criminal que tiene una serie de finalidades y dentro de los cuales probablemente las menos relevantes son las que se orientan a solucionar el problema. Esa es mi opinión personal, digamos, el problema que dicen atacar, pero ese es la venta que la mayoría de los especialistas, digamos, sostienen y hacen que también eventualmente nuestra visión de la culpabilidad sea pueda llegar a ser una de estas cosas encubiertas de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Muy breve, porque tú tienes pronunciamiento sobre ambos puntos. En ambos puntos tienes un pronunciamiento que es novedoso, que es distinto, que es contramayoritario, que es distinto a lo que en general se sostiene, y me gustaría, para quienes todavía no pueden acceder a ello, que pudiera persuadirlo, digamos, de qué es lo que te lleva a entender que de cómo se solucionan estos problemas y cómo tenemos que mirar estas dos cuestiones que parecen enfrentar a nuestra tradición más que alimentarla, digamos, o verse alimentado por ella. Bien, mi punto de vista, que sigue siendo más o menos en materia de peligrosidad criminal, sigue siendo el punto de vista que apunté en el artículo de Indret, Sexual Predators. Bueno, es en realidad un punto de vista bastante clásico. Bastante clásico, evidentemente es... digamos, va en contra de las nuevas tendencias, eso sí, por ser clásico, precisamente, por ser clásico va en contra de las nuevas tendencias. Ese punto de vista clásico viene a defender la distinción tajante entre penas y medidas de seguridad. Creo que esa distinción debe de mantenerse. Las penas obedecen a una función y a unos presupuestos de imposición radicalmente distintos a los de las medidas de seguridad. Esto actualmente, como sabes, está ya, digamos, pasado de moda. Ahora lo moderno es decir que todos son penas y ya está, y que las medidas de seguridad se incorporan a las penas, y que las penas también cumplen una función asegurativa en el sentido de combatir la peligrosidad futura del delincuente, y que aquí lo importante es la naturaleza de la sanción, y da igual, y esta es una naturaleza, digamos, coactiva, y da igual esa distinción. Yo creo que no da igual, creo que esa distinción tenía su sentido cuando nació la lucha de escuelas, y lo sigue teniendo, más que nada porque yo creo que el derecho penal es el derecho de la pena, ese es el derecho penal. Lo demás, el derecho de la medida de seguridad, no es derecho penal. Creo que es un derecho que aplica al juez penal, y está bien que lo haga así, que lo aplique, que sea el juez penal quien lo aplique, por la cuestión de las garantías y de la formalización necesaria de ese proceso, pero poco tiene que ver con el derecho penal, con el derecho del castigo, de la retribución de la pena como reparación del orden jurídico vulnerado por el delincuente. Tiene que ver, eso sí, con la protección de la sociedad, efectivamente con la peligrosidad de ese delincuente, con el sujeto concreto, el sujeto individual, la persona, con sus particularidades. El derecho de la pena nunca mira a la persona con sus particularidades. El derecho de la pena es un derecho general, es un derecho abstracto, es un derecho que trata al delincuente como sujeto culpable, y en esa medida le abstrae de sus particularidades, y en tanto sujeto culpable reacciona como reacciona ante cualquier otro sujeto culpable, con la respuesta punitiva pena para restablecer el ordenamiento jurídico. El derecho de la medida de seguridad es el derecho del sujeto en concreto, del caso en concreto y de la peligrosidad en concreto que emana de esa persona, y por tanto no es un derecho similar, ni tan siquiera remotamente similar al derecho de la pena. Es un derecho en el cual el Estado tiene que hacerse cargo de dos cosas. Primero, de ese sujeto que tiene un problema, sea un imputable o sea un inimputable. Naturalmente,
lo tradicional es que se ocupe de inimputables, pero ahora han irrumpido los imputables también en el mundo, y eso es lo que nos ha generado ese problema, ¿no? Pero tradicionalmente ha sido el derecho del inimputable, de esa persona, vamos a decir en términos generales, enferma de peligrosidad criminal. Ese por un lado, y por otro lado tenía a la sociedad, a la que tiene que proteger, ¿no? Ese es el derecho de la medida de seguridad, de conjugar esos dos factores, protección a uno y protección también, ¿por qué no?, al otro, ¿no? Protección, claro, en la medida en que lo que hay que hacer es convertirlo en alguien inocuo para los demás y inocuo también para sí mismo, dado que no es un sujeto culpable, por tanto que pueda dialogar con las normas jurídico-penales, ser capaz de comprender que lo que hace está mal y en ese sentido autoprotegerse con el cumplimiento del derecho. Esa persona, el inimputable, no puede autoprotegerse con el cumplimiento del derecho y por tanto de alguna manera queda en manos del Estado el hacerlo, su protección, ¿no? Ese es el mundo de las medidas de seguridad y que no tiene nada que ver con el mundo de la pena, a mi juicio, pese a que compartan jurisdicción, vamos a decirlo así. Jurisdicción y bueno, quizás alguna nota más, ¿no? pero poco más en cuanto a los fundamentos. Mi punto de vista, por tanto, sigue siendo el separar una cosa de la otra y, naturalmente, dada la irrupción de los imputables en el mundo de la peligrosidad, bueno, pues tratar de encontrar medidas de seguridad acordes con este nuevo fenómeno, con el nuevo fenómeno de la peligrosidad manifestada por imputables. En nuestro Código Penal había un déficit al respecto, ciertamente. El Código Penal español no teníamos ninguna previsión que pudiera combatir este fenómeno o ofrecer alguna solución al fenómeno, y algo había que hacer. En eso estoy de acuerdo con las nuevas posiciones o tendencias. Ese algo que había que hacer, de momento en España se ha sido muy cauteloso y mi opinión sigue siendo que efectivamente la manera correcta de tratar estos fenómenos es con el mundo de las medidas de seguridad. Unas medidas de seguridad digamos, muy cuidadosamente administradas, muy apegadas a los presupuestos de necesidad y de proporcionalidad, y aquí conviene, ¿por qué no?, traer a colección una institución dogmática. El método dogmático sirve para eso, y es la institución del estado de necesidad, que es, sino, una medida de seguridad impuesta a un inimputable o a un imputable, sino una reacción en estado de necesidad por parte del Estado, que observa como uno de sus miembros, un miembro de su comunidad, es inmediatamente peligroso para los demás y por tanto tiene que utilizar algún método de protección, un método de protección en este caso de carácter puramente preventivo y, si tú quieres, policial, para tratar de evitar que ese edificio se derrumba y se caiga y mate a algún paseante, que es lo que haría el Estado si detectara que este edificio está en mal estado y que va inminentemente a lesionar a algún ciudadano. Adoptaría una decisión en estado de necesidad, constatando evidentemente los presupuestos de la aplicación del estado de necesidad, en este caso un estado de necesidad defensivo, al que habría que someter la ponderación correspondiente, por supuesto habría que constatar esa inminencia, esa peligrosidad, esa necesidad de actuar en contra del sujeto, privándole de su libertad a veces, o en otras ocasiones, cuando no sea necesario, no de su libertad, sino acudiendo a otros mecanismos, porque aparece como un peligro inminente, tal y como sucede en el estado de necesidad, que debe ser conjurado, si no, van a resultar, digamos, menoscabados bienes jurídicos de terceros que son completamente ajenos a ese conflicto y que por tanto no tienen por qué tolerar o soportar la lesión de esos bienes jurídicos en ese caso. En otros casos sí que van a tener que tolerar o soportar la presencia de un sujeto en libertad que manifiesta índices de peligrosidad no demasiado elevados, o al menos no para bienes jurídicos demasiado importantes, porque también aquí las reglas del estado de necesidad dirían, usted, señor de la calle, debe, por razones de solidaridad, de nuevo, reglas del estado de necesidad, en el estado de necesidad agresivo, por razones de solidaridad debe usted permitir
que el desarrollo de esa libertad y dar una oportunidad a esta persona que en principio manifiesta los índices de peligrosidad, pero cuyo peligro no es inminentemente una amenaza para usted. Así es que se puede usted seguir algo inseguro, si es cierto, lo sentimos, pero nosotros debemos mantener esa lógica de la proporcionalidad en el estado de necesidad agresivo, asumiendo ciertas dosis de inseguridad en los ciudadanos. Y yo creo que ese es el discurso correcto de construcción de las medidas de seguridad para imputables también después del cumplimiento de una pena privativa de libertad. Lo que me parece... En fin, Solo muy breve, y pido respuesta breve, voy a tratar de ser breve yo también, para poner algunos de los puntos, no los clásicos también, porque entiendo que eso lo podemos revisar con los textos. 3 preguntas breves sobre la construcción, muy al callo, como decimos en Chile, muy directa. Sí. Si no me equivoco, la construcción evidentemente de un marco mucho más restrictivo que el habitual para la aplicación de estas medidas de seguridad y obliga además al Estado a ser muy responsable. La privación de libertad claramente tiene una justificación más tópica ante una situación de necesidad muy concreta pero no como una medida de permanencia. Es decir, para decirlo en sencillo, su construcción no sirve para la custodia de seguridad tal como la conocemos. Quería ratificar un poco esa línea. Lo segundo, su maestro por ahí, alemán, le asigna un valor muy relevante a la vinculación entre la medida y el hecho delictivo. En un texto que es bastante más antiguo, de hecho dejó de ocuparse un poco, lamentablemente yo creo, porque era una línea que era muy sugerente la que él asumió en los 80, pero él le atribuye un significado a esa relación, significado que un poco en su construcción desaparece, en cierta medida, usted lo separa, digamos, no le atribuye algún contenido comunicativo a la relación entre hecho delictivo y precisamente con esta separación entre la persona y el delito. Alguna pequeña reflexión sobre eso. Y la última. Sí. Yo sé que no son preguntas para respuesta breve, pero al menos la última. ¿No hay algo extraño cuando uno sostiene esa ausencia de capacidad de interacción normativa en la sola relación o afirmación entre un imputable peligroso, un sujeto culpable que recibe una pena, que a través de ello manifiesta incorporarse a ese diálogo, pero que a la vez lo vamos a considerar a los otros efectos, o sea, más bien dicho, o comunica o no comunica, o interactúa o no interactúa, pero ambas figuras dentro de esa misma construcción parecen presentar ahí un problema. 3 pequeñas grandes cosas. Sí, 3 grandiosas cosas. Vamos a ver, empezando por esto último. Yo sé que esta cuestión le obsesiona particularmente a mi maestro español, al profesor Silva, esta última pregunta tan acertada que haces. Y es que efectivamente en el discurso que se está imponiendo al respecto parece que hay una cierta contradicción y él la ha detectado con mucha claridad, ¿no? Y es la contradicción entre considerarlo imputable a algún efecto y inimputable a otro efecto, peligroso, culpable a la vez. Esto no puede ser en unidad de acto, ¿no? En unidad de acto, esta persona es culpable y además es peligrosa a la vez, ¿no? Efectivamente ahí hay algo que no cuadra y que de nuevo dogmáticamente exige una respuesta coherente porque la pregunta es grave, ¿no? Perdona, todo esto, las soluciones que yo conozco que se exploran siguen sacrificándolo en las dos categorías. Y me da la sensación de que vuelven un poco a... O sea, creo que el problema sigue ahí, sigue... Sí. Bajo mi punto de vista, en cambio, quizás lo más coherente debiera ser continuar con la separación radical en la que estoy aludiendo, ¿no? Y es que efectivamente el sujeto es culpable del hecho cometido y por ese hecho merece una pena que debe de cumplir según corresponda. Creo que es un error, o al menos a mí me parece una barbaridad, la línea seguida por el Código Penal alemán en el momento en el que al sujeto se le impone la pena privativa de libertad, una condena por un homicidio o violación o lo que sea, imaginemos de una extensión de 15 o 20 años, en ese momento el juez penal dicte a la vez
una custodia de seguridad que deberá empezarse a cumplir tras 20, los 20 o 30 años de pena privativa de libertad, y que se prolongará 20 o 30 años más o indefinidamente, aún siendo revisable. Eso me parece una auténtica barbaridad, me parece algo absolutamente descabellado, porque rompe completamente con la lógica del sistema. La lógica del sistema es, oiga, usted es culpable, cumpla usted la pena. Si tras cumplir la pena usted es una persona que puede vivir en sociedad, usted vivirá en sociedad porque habrá pagado su responsabilidad en forma de pena privativa de libertad, que es por lo que usted es culpable. Luego, en realidad, la custodia de seguridad o cualquier medida de seguridad no debería dictarse en el momento de imposición de la condena al culpable, sino que, como toda medida tomada en estado de necesidad, debería de examinarse si, tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, ese sujeto está en condiciones mínimas de vivir en sociedad. Y por tanto sería en ese momento cuando habría que analizar la peligrosidad mediante los métodos de pronóstico más precisos al uso, y donde es entonces cuando habría que imponerle una medida de seguridad, no en el momento de la sentencia. Fíjate que eso me lleva a romper bastante con el hecho pasado. Claro que me lleva a romper bastante con el hecho pasado. Pero es que creo que no puede ser de otro modo. Es decir, lo que en realidad nos estamos preguntando es por la peligrosidad actual del sujeto en el momento de entrar en contacto con la vida en sociedad, y por tanto de poner en peligro al resto de los conciudadanos. Y eso se produce en un momento histórico determinado, y en ese momento histórico determinado la persona puede haber experimentado una evolución distinta a la persona, una evolución personal distinta a la que sufrió en el momento de cometer el hecho delictivo que le ha llevado a cumplir la pena privativa de libertad. Dicho de otra manera, en realidad la medida de seguridad, custodia de seguridad que yo estoy proponiendo, que me parece más convincente, es algo así como un internamiento preventivo. Es algo así como una decisión en estado de necesidad tomada por las autoridades, por el Estado, para el caso en que un sujeto que tenga que entrar en la vida en comunidad manifieste una alta probabilidad de comisión de hechos delictivos en el futuro, una alta probabilidad que no se pueda tolerar, en términos de riesgo permitido, a los que he aludido antes, solidaridad, deber de coadyuvar a la resocialización de un sujeto, que no se pueda tolerar ya desde ese punto de vista, pues porque el sujeto sale con el cuchillo en la mano, imaginemos la imagen, sale con el cuchillo en la mano de prisión y va a matar al primero que se encuentra por la calle. Bien, ahí, en ese momento, ¿se puede adoptar una medida restrictiva de derechos fundamentales de esa persona? Sí. ¿Se debe adoptar? Sí, se debe adoptar. Es un caso evidente y paradigmático donde el Estado puede internar a esa persona, puede internarlo para que no resulte lesivo para los demás, exactamente como la idea del edificio ese que se va a caer y va a matar a gente. Ese es el modelo de medida de seguridad que a mí me parece legitimable en un Estado de Derecho, que no actúa con presunciones de peligrosidad, que no actúa con presunciones tampoco de conducción de la vida con anterioridad a la comisión del hecho delictivo, y ve ahí la peligrosidad futura, que eso es lo que se trata últimamente, sobre todo por Jacobs, de justificar o de anclar una especie de continua inseguridad cognitiva que va ofreciendo el sujeto, y que esa sería la base no tanto del hecho culpable, sino la anterior conducción de la vida a través del déficit cognitivo de seguridad para los demás, lo que justificaría la imposición en la condena de la custodia de seguridad posterior a cumplir. A mí eso me sigue pareciendo poco convincente ese planteamiento, me sigue pareciendo mucho más convincente el de la imposición de la pena concreta, y tras la pena el análisis de la peligrosidad del sujeto allí donde realmente existan temores y riesgo para ello. En ese análisis el hecho anterior desempeña, es un factor más, es un factor, pero no es el único criterio. Y yo creo que la importancia que le daba Frisch en su momento a esa vinculación con el hecho tenía que ver con razones garantísticas, obviamente, pero yo creo que el hecho anterior debe verse como un factor, como un criterio más a tener en cuenta en el juicio de pronóstico de la peligrosidad futura. Naturalmente, si un sujeto ha matado ya con anterioridad, ese será un factor a tener en cuenta para
emitir en el juicio de ponderación en estado de necesidad esa medida de seguridad posterior cuando manifieste la peligrosidad en el momento de entrar en contacto con el... Pero no es el factor decisivo, no lo es. Fíjate que lo que, en el fondo, alguien puede decir lo que estás diciendo o estás abogando por las medidas de seguridad predelictuales. Bueno. No le voy a preguntar por razón del tiempo, pero... quizás yo no le denominaría así a esto que estoy proponiendo. No sé si abogar, pero como que da para. Da para hablar ciertamente, pero yo no hablaría así, porque en realidad se trata de medidas de seguridad a secas. Es decir, por supuesto que la medida de seguridad debe haber tenido la comisión de un hecho delictivo anterior. Yo creo que en ese requisito nos podemos poner de acuerdo en que debe haber un hecho anterior y que solamente cuando se ha cometido un hecho delictivo y se ha cumplido la pena por ese hecho delictivo procede plantearse si ese sujeto va a ser sujeto de una medida de seguridad. Y en ese sentido, lo de post o lo de pre es decir, me parece relevante, pero tiene un sentido más bien de carácter garantístico que no un sentido, digamos, de intervención desaforada en la libertad del sujeto que manifiesta esa peligrosidad. Y yo creo que alguien que es peligroso para los demás y concretamente peligroso para los demás y manifiestamente peligroso para los demás, pese a que no haya cometido un hecho delictivo, en ese momento se le puede imponer una medida de seguridad hasta que vuelva a no ser peligroso para la colectividad. Y yo pienso que eso no es una legítima intromisión en ningún derecho del ciudadano, sino un deber de protección del Estado cuando efectivamente se constaten perfectamente todos los presupuestos de esa peligrosidad. Entonces, esperar a que el sujeto mate a la víctima para decir, bueno, es que y ahora te castigo a la pena y además a una medida de seguridad, esto me parece que no resulta tolerable en un Estado cuya misión es también proteger a sus ciudadanos de ataques inminentes por parte de otros ciudadanos y por tanto tiene que actuar e internar a ese sujeto que va con un hacha por la calle pese a que no haya cometido ningún hecho delictivo o lo haya cometido y haya pagado ya por ello, ¿no? Y si a eso se le quiere denominar medida de seguridad predelictual, bueno, pues que se denomine medida de seguridad predelictual. Lo que pasa es que yo creo que descontextualiza bastante el sentido de la discusión sobre las medidas... con una carga. Sí, el sentido sobre la discusión de medidas de seguridad predelictuales que se produjo, tiempos y que no estoy hablando de eso, no estoy hablando de la ley de peligrosidad social, de vagos y maleantes y de ese tipo de actuaciones, sino realmente de actuaciones protectoras del Estado de necesidad frente a casos graves, inminentes, ciertos y para bienes jurídicos fundamentales, donde se constate un peligro. Si no hay una constatación de un peligro, no puede haber una actuación y donde no basta, evidentemente, un determinado estilo de vida para poder internar a ese sujeto. Hoy en día los métodos de pronóstico criminal no son científicamente 100% fiables, pero nos ofrecen ciertos patrones que nos pueden ayudar bastante y sobre todo si sobre el sujeto pesan hechos anteriores, condenas anteriores que manifiestan un historial que justifica tenerlo en cuenta en ese pronóstico de peligrosidad futura. Vamos a organizar un seminario, creo, con todas las posiciones, porque el tema da para mucho y lamentablemente, porque ya de hecho estamos bastante pasado el tiempo, vamos a quedar comprometidos para una nueva oportunidad donde conversaremos de personas jurídicas que lo hemos dejado pendiente, pero además de teoría de la imputación, que configura la mitad de tu producción hasta la fecha, y modernidad sobre la intervención delictiva. Así que te dejamos comprometido para una nueva sesión en que nos podamos dialogar como ahora y podamos compartir con quienes vean esta filmación, digamos, tus propias reflexiones y lo que nos puedes traer de novedad o sugerencia para enfrentar cada uno de estos temas. Así que te agradezco
el tiempo, la dedicación además a una reflexión a rato un poquito forzada, obligada, digamos, y bueno, te dejo invitado desde ya a una nueva oportunidad. Muy bien, me ha sido un placer y acepto ciegamente cualquier conversación de derecho penal contigo y con el resto de compañeros de la Universidad de Talca. Perfecto, pues muchas gracias.